Vi cómo lo hizo. El movimiento de su mano fue casi imperceptible, pero después de meses observándola, conozco cada uno de sus gestos. Ahí está Vanessa, mi adorada nuera, vertiendo veneno en mi copa mientras me sonríe con esos labios perfectos. ¿Más vino, suegra querida?, me pregunta con falsa dulzura. Sus ojos brillan con anticipación, mientras asiento y tomo la copa entre mis manos temblorosas. Lo que ella no sabe es que esta noche, después de meses de humillación y dolor, he decidido que el juego termine. El veneno ya no me asusta. Lo he estado tomando en pequeñas dosis, construyendo resistencia, preparándome para este momento. Mi cuerpo puede soportarlo ahora. ¿Podrá el suyo? Levanto mi copa en un brindis silencioso mientras observo a mi hijo Lucas tomar su mano. Él no sabe que su esposa no solo me está matando a mí, sino también el futuro que él imagina a su lado. ¿Cómo pudo mi propio hijo no ver lo que estaba pasando bajo su propio techo? Tal vez porque el amor ciega, o tal vez porque en el fondo no quería ver. Hace 3 años era la jueza Elisa Montero, temida por criminales, respetada por mis colegas. Enviaba asesinos a prisión con solo golpear mi martillo. Ahora soy solo una anciana a la que intentan hacer pasar por demente para quedarse con mi fortuna. Pero cometieron un error fatal. Subestimaron a una mujer que ha pasado su vida entera desenmascarando mentiras. Mi mano se mueve con agilidad insospechada mientras ella aparta la mirada por un segundo. Los copas intercambiadas. El destino sellado. «Por la familia», digo levantando mi copa. «Por ti, suegra querida», responde Vanessa, bebiendo un largo sorbo del líquido que ella misma preparó para mí. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo digo que a veces viene en una copa de cristal, servida por las mismas manos que intentaron destruirte. Esta es la historia de cómo descubrí que mi nuera estaba envenenándome lentamente y cómo decidí dejar que me sirviera una última copa. Mi nombre es Elisa Montero. Fui jueza de la Corte Suprema hasta hace 3 años, cuando decidí jubilarme tras la muerte de Roberto, mi esposo de 4 décadas. Tengo un solo hijo, Lucas, quien vive conmigo junto a su esposa Vanessa en esta mansión que construimos con Roberto, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio. La pérdida de Roberto fue devastadora. 40 años juntos, compartiendo no solo una cama, sino sueños, miedos, secretos. Algunos de esos secretos tan oscuros que juré llevármelos a la tumba. Quizás ese fue mi error, creer que los secretos mueren con las personas. Pero los secretos son como semillas venenosas, plantadas en la oscuridad. Tarde o temprano, germinan. Siempre supe que Vanessa no era lo que aparentaba. Esa sonrisa perfecta, esos modales exquisitos, demasiado estudiados para ser genuinos. Pero Lucas está tan enamorado que nunca quise intervenir. Mi hijo siempre fue vulnerable a las mujeres hermosas, igual que su padre. Conoció a Vanessa en una gala benéfica hace 5 años. Ella representaba a una fundación dedicada al cuidado de ancianos, ironía que ahora me resulta amarga. Bastó una noche para que Lucas cayera rendido ante sus encantos. Yo vi las señales desde el principio. Su interés desmedido en nuestra situación financiera, las preguntas casuales sobre mi testamento, sus ojos evaluando cada objeto de valor en la casa, pero callé. Por Lucas, por el brillo en sus ojos cuando hablaba de ella, por la felicidad que parecía haber encontrado tras su doloroso divorcio anterior. Roberto, desde su lecho de muerte, me había advertido: «Cuídate de ella, Elisa. He visto cómo te mira cuando cree que nadie observa. Mi esposo siempre fue perspicaz para juzgar a las personas. Quizás por eso, a pesar de conocer todos mis secretos, me amó hasta el final. Comenzó con pequeñas cosas, objetos que desaparecían, mi anillo de compromiso que encontré en un lugar distinto al que lo había dejado, las pastillas para mí
presión arterial que parecían diferentes algunos días. Y luego, esas miradas entre Vanessa y Lucas cuando creían que no los observaba. Como si compartieran un secreto. Al principio pensé que era paranoia. Quizás el inicio de una vejez temerosa. ¿No había visto casos similares durante mi carrera? Ancianos ricos acusando a sus cuidadores de robo, envenenamiento, manipulación. A veces con razón. A veces víctimas de sus propias mentes deterioradas. Incluso consulté discretamente con un neurólogo, quien me aseguró que mi mente estaba tan afilada como cuando dictaba sentencias que hacían temblar a los criminales más avezados. Pero los indicios seguían acumulándose. Documentos que cambiaban de lugar en mi despacho. Conversaciones telefónicas que Vanessa interrumpía abruptamente cuando yo entraba en la habitación. El jardinero despedido sin mi consentimiento, luego reemplazado por un primo de Vanessa. Pequeñas sumas de dinero desapareciendo de mis cuentas personales. No lo suficiente para alarmarse, pero sí para quien, como yo, ha mantenido un control meticuloso de sus finanzas durante décadas. Mi sospecha se transformó en certeza una noche de domingo, durante nuestra cena familiar semanal, una tradición que mantuve tras la muerte de Roberto como forma de mantener unida a lo que quedaba de nuestra familia. Esa noche, Vanessa había insistido en preparar ella misma la comida, despidiendo temporalmente a nuestra cocinera de confianza, con la excusa de que quería consentir a su querida suegra. La mesa estaba dispuesta con elegancia, las velas encendidas, el vino tinto, mi favorito, decantado con precisión. Vanessa parecía especialmente atenta, sirviéndome primero, insistiendo en que probara cada plato, observándome con una intensidad que pretendía pasar por cariño, pero que, ahora lo sé, era la mirada calculadora de quien espera ver síntomas. Fue el reflejo en el espejo veneciano del comedor lo que capturó el momento exacto en que Vanessa vertió un polvo blanquecino en mi copa de vino mientras Lucas distraía mi atención, hablando de su trabajo. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero los años en la corte me enseñaron a notar detalles que otros pasarían por alto. Mi mano tembló al sostener la copa. No de miedo, sino de indignación. ¿Este era el final que me habían reservado? Morir envenenada por la mujer que mi hijo había elegido como esposa, probablemente con su conocimiento o incluso su colaboración. No bebí el vino esa noche. Fingí un repentino malestar estomacal y me retiré temprano. En mi habitación, con la puerta cerrada, sentí algo que no había experimentado en décadas: miedo. No por la muerte, la he visto demasiadas veces en mi carrera para temerla, sino por la traición. Mi propia familia estaba conspirando contra mí. Me senté frente al tocador donde tantas veces me había preparado para enfrentar juicios complicados, para mirar a los ojos a los peores criminales. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer, mayor, pero con los ojos aún fieros de la jueza que había sido. No les daré el gusto de verme caer, me prometí. Si quieren guerra, tendrán guerra. Pasé la noche en vela, analizando cada detalle de los últimos meses, conectando puntos que había ignorado. La insistencia de Vanessa en que viera al doctor Mendoza, un médico que ella había recomendado, cuando mi doctor de toda la vida se jubiló. Las vagas insinuaciones de Lucas sobre lo confundida que a veces me veía. Los comentarios compasivos de Vanessa sobre cómo muchas personas mayores sufren deterioro cognitivo. Estaban preparando el terreno, construyendo una narrativa de deterioro mental que justificaría cualquier decisión drástica sobre mi persona y, por supuesto, mis bienes. Esa noche tomé mi primera decisión. No confrontación, sino investigación. Como en los viejos tiempos en el juzgado. Reunir pruebas, establecer motivos, encontrar la verdad. La justicia requiere paciencia. Durante mi carrera, vi a demasiados culpables escapar porque
Los fiscales se precipitaron porque las pruebas no eran suficientes, porque la emoción superó a la estrategia. No cometería ese error. Vanessa y Lucas, si era cómplice, no solo habían elegido a la víctima equivocada, habían elegido al peor juez posible para su crimen. Al día siguiente contraté a un investigador privado, Ramírez, un ex policía que había testificado en muchos de mis casos. Lo elegí porque sabía que era meticuloso, discreto y, sobre todo, leal. Había trabajado en casos de corrupción judicial y rechazado sobornos millonarios. Si alguien podía ayudarme sin comprometer la investigación, era él. Le di instrucciones claras. Seguir a Vanessa, investigar sus comunicaciones, sus finanzas, sus contactos, todo sin que Lucas o ella lo supieran. Quiero saber con quién habla, dónde va, a quién ve cuando mi hijo está trabajando, le dije. Quiero saber qué veneno está usando y quién se lo proporciona. Ramírez no pareció sorprenderse. He visto demasiados casos de ancianos envenenados por parientes codiciosos, jueza Montero, me dijo. La mayoría no viven para contarlo. Usted tiene la ventaja de saber lo que está pasando. Mientras tanto, comencé a fingir pequeños episodios de confusión. Olvidar nombres, perderme en conversaciones, dejar frases sin terminar. Vi la satisfacción en los ojos de Vanessa, esa chispa de triunfo cuando Lucas me miraba con preocupación creciente. «Mamá, ¿estás segura de que te sientes bien?», me preguntaba constantemente. «Claro, hijo, solo estoy cansada», respondía observando cómo Vanessa apretaba ligeramente su mano, animándolo a continuar. «Quizás deberías ver al doctor Mendoza de nuevo», sugería ella con falsa preocupación. «Los olvidos han empeorado en las últimas semanas». El doctor Alejandro Mendoza, un nombre que Ramírez investigaría a fondo en las semanas siguientes. 2 semanas después, recibí el primer informe de Ramírez. Lo que descubrí confirmó mis sospechas y reveló algo mucho peor de lo que imaginaba. Vanessa y el doctor Mendoza mantenían una relación desde hace más de 1 año. Las fotografías los mostraban entrando a un hotel en las afueras de la ciudad, besándose en el estacionamiento de su consultorio, intercambiando lo que parecían medicamentos en sobres sin marcar. El doctor Alejandro Mendoza tiene antecedentes, me explicó Ramírez mostrándome documentos oficiales que había conseguido. Hace 10 años fue investigado por la muerte sospechosa de 3 pacientes ancianos en la clínica donde trabajaba. Todos habían cambiado sus testamentos poco antes de morir. Todos tenían síntomas neurológicos inexplicables. El caso se cerró por falta de pruebas concluyentes, pero renunció voluntariamente a su puesto y se trasladó a esta ciudad donde abrió su consulta privada. Las fotografías eran explícitas. Vanessa y Mendoza no solo eran amantes, sino cómplices. En una imagen particularmente reveladora, se les veía revisando juntos lo que parecían ser documentos médicos. Mi nombre era visible en el encabezado. ¿Y mi hijo?, pregunté, aunque temía la respuesta. Su hijo parece estar al margen de la relación entre ellos, respondió Ramírez con cautela. Pero hemos interceptado mensajes donde Vanessa le habla sobre su preocupación por su salud mental. Le está manipulando sutilmente, plantando ideas sobre su supuesto deterioro. Mi nuera y mi médico personal. Una alianza perfecta para destruirme. Pero, ¿por qué? El motivo quedó claro cuando Ramírez me entregó copias de correos electrónicos intercambiados entre ellos. Hablaban de mi fortuna, de la mansión, de cómo la condición de Elisa estaba progresando según lo planeado, de cómo pronto Lucas podría solicitar mi interdicción judicial por demencia y tomar control de todos mis bienes. «Alejandro, estamos tan cerca», escribía Vanessa en uno de los correos. «La vieja está cada vez más confundida. He estado aumentando las dosis como me indicaste.
Lucas está completamente convencido de que su madre está perdiendo la cabeza. Habla de ella como si ya no estuviera presente. Si seguimos así, en 2 meses podremos presentar la solicitud de interdicción. La respuesta de Mendoza era igualmente reveladora. Mantén la dosis controlada. No queremos que parezca envenenamiento si alguien decide hacer una autopsia. Lo importante es que muestre síntomas de demencia senil, no que muera repentinamente. La muerte vendrá después, cuando ya tengamos control legal de todo. Tuve que leer esos mensajes varias veces para asimilar la frialdad con que planeaban mi destrucción. No solo querían robarme mi fortuna, sino también mi dignidad, mi autonomía, mi identidad. Querían convertirme en un cascarón vacío, una anciana babeante e incapaz antes de permitirme morir. Ironía pura. Yo, que había pasado mi vida profesional determinando la capacidad mental de acusados y testigos, ahora sería juzgada como incapaz. La siguiente revelación fue la más dolorosa. Lucas sabía. No todo, quizás, pero lo suficiente. En los correos, Vanessa mencionaba cómo había convencido a Lucas de que su madre estaba perdiendo facultades mentales, cómo había sembrado dudas en su mente, mostrando evidencias de comportamientos erráticos que yo nunca tuve. Mi propio hijo, manipulado por esa mujer, creyendo que su madre estaba deslizándose hacia la demencia. O peor aún, quizás no tan manipulado. Quizás siempre hubo una semilla de resentimiento en él, que Vanessa simplemente regó hasta que floreció. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Roberto. Lloré por la familia que creí tener y que nunca existió realmente. Pero las lágrimas solo duraron una noche. A la mañana siguiente me levanté con una claridad que no había sentido en años. Si querían jugar este juego, yo establecería las reglas. Lo primero que hice fue visitar a una vieja colega y amiga, Carolina Vega, actual fiscal general. Le conté todo, le mostré las pruebas y le pedí consejo legal. También visité a otro, médico, uno que ni Lucas ni Vanessa conocían, para un examen completo. Los resultados confirmaron lo que ya sabía. Estaba en perfecto estado mental. Pero lo más importante fue lo que encontraron en mi sangre. Trazas de escopolamina y otros fármacos que, en dosis controladas, pueden inducir síntomas similares a la demencia. Me estaban envenenando lentamente, no para matarme, sino para robarme la mente, una muerte en vida. Durante el mes siguiente, fingí empeorar. Dejaba frases sin terminar. Olvidaba el nombre de Lucas ocasionalmente. Confundía a Vanessa con antiguas amigas. Vi cómo intercambiaban miradas de satisfacción, cómo Vanessa tomaba fotografías disimuladamente cuando yo parecía más confundida. Mientras tanto, implementé la primera fase de mi plan. Transferí gran parte de mi fortuna a cuentas que ellos desconocían. Modifiqué mi testamento con cláusulas que impedirían que cualquiera que intentara declararme incapaz heredara un solo peso. Y lo más importante, comencé a construir tolerancia al veneno que me estaban administrando. Cada noche vaciaba parte del contenido de mis pastillas para la presión arterial que Vanessa insistía en prepararme. Las analizaba con un kit que Carolina me había conseguido y luego tomaba dosis mínimas del veneno, aumentando gradualmente la cantidad. Una técnica antigua, casi olvidada, pero efectiva. Mi cuerpo se acostumbraría lentamente a la toxina. El toxicólogo que consulté, un viejo amigo que había testificado en docenas de mis juicios, me miró con una mezcla de horror y admiración cuando le conté mi plan. «Elisa, esto que propones es extremadamente peligroso», me advirtió. La escopolamina no es un veneno común. Afecta el sistema nervioso central. Incluso en dosis pequeñas puede causar alucinaciones, confusión, pérdida de memoria.
exactamente lo que ellos quieren. Que parezca, le interrumpí. Quieren simular una demencia para incapacitarme legalmente. Pero exponiéndote voluntariamente podrías provocar daños permanentes, incluso la muerte, si calculas mal la dosis. Le mostré las pastillas que había recolectado durante semanas. ¿Crees que no lo sé? He estado tomando esto durante meses, sin saberlo. Ya he sobrevivido a su veneno. Ahora necesito controlarlo, convertirlo en mi arma. Finalmente accedió a ayudarme, pero con condiciones estrictas. Analizó las pastillas, determinó las dosis exactas y me preparó un régimen gradual. También me prescribió antídotos y sustancias protectoras para minimizar el daño a mi organismo. Si fueras cualquier otra persona de tu edad, te diría que esto te matará, me dijo mientras me entregaba las instrucciones detalladas. Pero siempre fuiste la jueza más terca que conocí. Si alguien puede sobrevivir a esto, eres tú. También instalé cámaras ocultas en toda la casa. Pequeñas, imperceptibles pero con alta definición. Quería tener evidencia de cada movimiento, de cada conspiración. Mi antigua asistente en la corte, Marta, fue instrumental en todo esto. A sus 70 años, seguía siendo tan eficiente y discreta como siempre. Fue ella quien contactó a los técnicos adecuados, quienes instalaron las cámaras haciéndose pasar por trabajadores del servicio eléctrico durante una ausencia de Vanessa y Lucas. ¿Esto es legal, jueza?, me preguntó Marta mientras supervisábamos la instalación. En circunstancias normales, no, admití. Pero esto es legítima defensa, Marta. Están intentando matarme en mi propia casa. Las cámaras capturaron más de lo que esperaba. No solo la evidente manipulación de mis medicamentos, sino también conversaciones reveladoras entre Lucas y Vanessa que me rompieron el corazón. En una escena particularmente dolorosa, captada en la biblioteca una tarde de domingo, vi a mi hijo llorar mientras Vanessa lo consolaba con falsas palabras de comprensión. No puedo seguir viendo a mi madre así, sollozaba Lucas. Cada día está peor. Ayer me llamó por el nombre de papá y luego se enfadó conmigo cuando la corregí. Vanessa, la actriz consumada, secó sus lágrimas con ternura fingida. Lo sé, mi amor. Es horrible verla deteriorarse así. Pero el doctor Mendoza dice que es el curso natural de la enfermedad. No hay nada que podamos hacer excepto asegurarnos de que esté bien cuidada. Tal vez deberíamos considerar una residencia especializada, sugirió mi hijo, y sentí que mi corazón se partía en dos. Uno de esos lugares lujosos para personas con su condición. ¡No! La vehemencia en la respuesta de Vanessa fue reveladora. Tu madre odiaría eso. Además, el doctor Mendoza dice que el cambio de entorno podría empeorar su condición. Es mejor que permanezca en casa, donde podemos vigilarla. Vigilarla. Como si fuera una prisionera, no su madre. Sabes a lo que me refiero, cariño. Cuidarla. Estar atentos a sus necesidades. Vi cómo mi hijo asentía, completamente manipulado por esta mujer que había logrado lo impensable. Ponerlo en contra de su propia madre. Otra cámara, instalada en mi habitación, captó a Vanessa hurgando entre mis pertenencias cuando creía que estaba sola. La vi probar combinaciones en la caja fuerte, detrás de mi retrato de bodas, frustrada al no poder abrirla. La vi revisar mis cajones, mis documentos personales, incluso el diario que pretendía mantener como parte de mi acto de confusión mental. Pero lo más revelador fue una conversación telefónica que mantuvo en el jardín, creyéndose a salvo de oídos indiscretos. No puedo apurar más las cosas, decía en voz baja pero claramente captada por el micrófono oculto en la estatua del jardín. Lucas sospechará si su madre empeora demasiado rápido. No he podido abrir la maldita caja fuerte. Sí,
Sé que mencionó unos documentos importantes ahí, pero cambia la combinación constantemente, incluso en su estado. El testamento oficial está con su abogado, pero sospecho que puede haber uno nuevo. No podemos arriesgarnos a que aparezca un heredero alternativo o una donación hacia alguna fundación. Necesitamos esa interdicción antes. Cuando tenga poder legal sobre sus bienes, será otra historia. Cada nueva prueba me confirmaba lo que ya sabía. No solo estaban intentando robarme mi fortuna, sino borrar mi existencia legal como persona autónoma. Convertirme en un objeto, una posesión valiosa pero sin voz ni voto sobre mi propio destino. Mientras seguía reuniendo pruebas, continué con mi actuación diaria. Era agotador mantener la fachada de confusión mental, olvidar nombres deliberadamente, perderme en medio de conversaciones, mirar al vacío como si estuviera ausente. A veces, cuando estaba sola, me permitía unos minutos de descanso de este personaje que había creado. Me sentaba en mi sillón favorito, con un libro de leyes que había escondido de la vista de todos, y me recordaba a mí misma quién era realmente. La jueza Elisa Montero, respetada y temida. Una mujer que nunca se había doblegado ante la injusticia. Una tarde, mientras fingía una siesta, escuché a Vanessa hablar por teléfono al otro lado de la puerta entreabierta de mi habitación. «Necesito aumentar la dosis», decía. «Está mostrando resistencia. Ayer recordó perfectamente el cumpleaños de Lucas, cuando se supone que ya debería haber olvidado cosas recientes». La voz del doctor Mendoza respondió, amplificada por el altavoz del teléfono. «Es inusual, pero no imposible. Algunos pacientes desarrollan periodos de lucidez entre episodios confusionales. Te enviaré algo más potente. Pero recuerda, nada de sobredosis evidentes. Necesitamos que parezca un deterioro natural. ¿Cuánto tiempo más, Alejandro? Lucas está empezando a hablar de segundas opiniones médicas. Menciona a un neurólogo que conoce de la universidad. Bajo ninguna circunstancia permitas que la lleve a otro médico. Podría notar los síntomas de envenenamiento. Dile que cambiar de médico ahora solo la confundiría más, que la continuidad es crucial en estos casos. Lo intentaré, pero está realmente preocupado por ella. Utiliza eso. Hazle creer que su preocupación es perjudicial, que su madre percibe su ansiedad y eso empeora su condición. Hazlo sentir culpable. Eres brillante, mi amor. Por eso te amo. La frialdad con que planeaban mi destrucción, la facilidad con que manipulaban los sentimientos de mi hijo, me llenaron de una indignación que apenas podía contener. Pero debía seguir con el plan. Cada día que pasaba era un día más de evidencia, un día más cerca de la justicia. Carolina, mi amiga fiscal, me visitaba regularmente, aparentando ser una vieja amiga preocupada. En realidad, venía a recoger las pruebas que iba reuniendo, a actualizar los documentos legales que estábamos preparando y a verificar mi estado de salud. «No puedo creer lo que estás soportando», me dijo en una de sus visitas, mientras fingíamos revisar viejas fotografías en el jardín, lejos de oídos indiscretos. Cualquier otra persona habría explotado ya, los habría denunciado. La justicia precipitada no es justicia, Carolina. Lo sabes tan bien como yo. Necesitamos pruebas irrefutables, un caso blindado. Las tenemos, Elisa, suficientes para presentar cargos ahora mismo. No es suficiente. Quiero que se expongan completamente, que revelen la totalidad de su plan. No solo ante la ley, sino ante mi hijo. ¿Y si Lucas está involucrado más de lo que crees? Era una pregunta que me atormentaba cada noche. ¿Hasta qué punto mi hijo era víctima de Vanessa? ¿Y hasta qué punto era cómplice? Las evidencias sugerían que estaba manipulado. Pero, ¿realmente no sospechaba nada? ¿O elegía no ver? Si lo está,
también deberá enfrentar las consecuencias, respondí, aunque el dolor al pronunciar esas palabras fue casi físico. Pero quiero darle la oportunidad de redimirse, de abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, el doctor Mendoza intensificaba sus visitas médicas. Cada semana venía a casa, realizaba exámenes superficiales y aumentaba mis supuestas medicaciones para la demencia incipiente que había diagnosticado. Su condición progresa como esperábamos, le decía a Lucas en mi presencia, como si yo fuera incapaz de comprender. Es importante que empieces a considerar los aspectos legales. En unos meses no podrá tomar decisiones por sí misma. LOL. Observaba auscultarme con su estetoscopio, tomar mi presión arterial, examinar mis pupilas. Sus manos, que deberían sanar, me estaban envenenando con cada pastilla que recetaba. Me costaba un esfuerzo sobrehumano no confrontarlo, no escupirle a la cara que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante estas visitas, yo actuaba más confundida que nunca. Mezclaba nombres, fechas, preguntaba repetidamente lo mismo, fingía no reconocer objetos comunes. Le daba exactamente lo que quería ver, alimentando su confianza, haciéndole creer que su plan estaba funcionando perfectamente. Una vez, cuando estábamos a solas durante un examen, se inclinó cerca de mí y susurró: «Sé que aún hay momentos en que estás lúcida, Elisa. Disfrútalos mientras puedas. Pronto no quedará nada de ti más que un cascarón vacío». La crueldad en sus ojos me heló la sangre. Este hombre no solo era un criminal, era un monstruo que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Confirmó lo que sospechaba. No era solo por dinero, era por el poder de destruir una vida, especialmente la vida de alguien que, como yo, había representado autoridad y justicia. Ese día decidí que mi venganza no solo sería justa, sino poética. Le daría a probar exactamente lo que había estado haciéndome experimentar durante meses. Con la ayuda de Ramírez, investigué más a fondo el pasado de Mendoza. Descubrimos que las muertes sospechosas en su anterior hospital no fueron las únicas. Había un patrón, demasiado sutil para ser detectado, a menos que supieras exactamente qué buscar. Pacientes ancianos, usualmente adinerados, con síntomas neurológicos progresivos que eventualmente llevaban a una muerte natural. Este hombre es un asesino en serie, concluyó Ramírez después de presentarme su informe completo. Uno que ha evadido la justicia escondiéndose detrás de su bata de médico. No por mucho tiempo más, le aseguré. En cuanto a Vanessa, su pasado también resultó revelador. No era la primera vez que se acercaba a hombres adinerados o sus familias. Antes de conocer a Lucas, había estado brevemente comprometida con un empresario 30 años mayor que ella, quien murió repentinamente de un ataque cardíaco antes de la boda. Había trabajado como enfermera privada para un juez retirado, que le dejó una considerable suma en su testamento, causando disputas legales con la familia. Su especialidad parece ser engatusar a hombres vulnerables, explicó Ramírez. Con su padre jugó la carta de la hija devota, con los ancianos, la cuidadora comprensiva, con su hijo, la esposa perfecta, siempre adaptándose a lo que su presa necesita ver. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente, revelando un elaborado esquema criminal que se había desarrollado a lo largo de años. Mi caso no era único, era simplemente el último de una serie de estafas y asesinatos cuidadosamente planificados. Con toda esta información, finalicé los preparativos para mi plan. La fiesta de cumpleaños sería el escenario perfecto, testigos respetables, ambiente controlado y la oportunidad ideal para que Vanessa y Mendoza dieran el paso final en su plan, creyendo que la interdicción judicial estaba al alcance de su mano. Una noche las cámaras captaron a Vanessa en mi baño, reemplazando mi medicación legítima por sus píldoras alteradas.
La grabación era nítida, su rostro claramente visible mientras intercambiaba los frascos con una sonrisa satisfecha. Esa misma semana, otra cámara registró una conversación entre ella y Lucas en la cocina, cuando creían estar solos. El abogado dice que necesitamos más evidencia de su deterioro antes de solicitar la interdicción, dijo mi hijo con una expresión que mezclaba culpa y determinación. Alejandro puede acelerar el proceso, respondió Vanessa, acariciando su mejilla. Solo necesitamos un par de episodios más severos, quizás uno público, algo que nadie pueda negar. No quiero lastimarla, murmuró Lucas, y por un momento vi al niño que crié. Solo quiero protegerla de sí misma. Vanessa se acercó más a él, susurrando contra sus labios. Lo estás haciendo por amor, cariño. Tu madre ya no puede cuidar de sí misma ni de su fortuna. Nosotros lo haremos por ella. ¿Recuerdas? Y mi hijo asintió, convenciéndose a sí mismo de que envenenar a su madre era un acto de amor. Fue entonces cuando recordé las palabras que tantas veces pronuncié desde el estrado. La justicia no busca venganza, sino equilibrio. Pero en ese momento, mientras veía a mi hijo besando a la mujer que planeaba destruirme, me pregunté si, por una vez en mi vida, la justicia y la venganza podrían ser lo mismo. Y así comenzó la segunda fase de mi plan. Mi cumpleaños número 63 sería la culminación de todo. Una celebración que ninguno de ellos olvidaría jamás. Vanessa insistió en organizar una fiesta elegante. «Para levantar tu ánimo, suegra», dijo con esa sonrisa perfecta que ahora me provocaba náuseas. Acepté con entusiasmo, sugiriendo invitar a viejos colegas del Poder Judicial, amigos de la universidad, incluso antiguos clientes de Lucas. Una gran reunión para celebrar mi vida. Lo que ellos no sabían era que cada invitado había sido cuidadosamente seleccionado. Carolina estaría allí, por supuesto, junto con un fiscal especializado en delitos contra adultos mayores. También invité a un reconocido toxicólogo, antiguo perito judicial, y a un notario público, viejo amigo mío. Cada uno había sido informado previamente. Cada uno tenía un papel que desempeñar. La semana previa a la fiesta fue agotadora. Vanessa se había transformado en la anfitriona perfecta, obsesionada con cada detalle. Pero yo sabía que sus motivaciones nada tenían que ver con mi felicidad. Esta fiesta era su escenario, el lugar donde planeaba mi humillación pública. Una crisis durante la celebración, frente a tantos testigos respetables, sería la justificación perfecta para la interdicción inmediata. He invitado al doctor Mendoza también, me informó casualmente mientras revisábamos la lista de invitados. Pensé que sería bueno que esté presente por si, ya sabes, te sientes mal durante la fiesta. ¡Qué considerada!, respondí con fingida gratitud, siempre pensando en mi bienestar. Por las noches, cuando todos dormían, me reunía secretamente con Ramírez en la caseta del jardinero, el único lugar en la propiedad sin cámaras ni posibilidad de ser espiados. Allí finalizamos los detalles del plan. Los policías estarán entre los camareros, me confirmó. El fiscal ha autorizado la operación completa. La evidencia es abrumadora. ¿Y el video? ¿Está todo preparado para la proyección? Todo listo. Bastará con que des la señal y el técnico lo activará. Hemos editado las grabaciones más incriminatorias. Es devastador. ¿La sustancia para Vanessa? El toxicólogo la ha preparado. Es la misma que ella ha estado usando contigo, pero en una dosis controlada. Experimentará los síntomas, pero no corre peligro real. Lo suficiente para que sienta en carne propia lo que te ha estado haciendo. ¿Y mi hijo? ¿Qué pasará con Lucas? Ramírez guardó silencio un momento. Sabía que esta era la parte más dolorosa para mí. Dependerá de su reacción, Elisa. Si realmente ha sido manipulado,
Si muestra arrepentimiento genuino, el fiscal podría considerar un acuerdo. Pero si ha sido cómplice consciente... Lo sé, interrumpí. La justicia es ciega, incluso para una madre. La noche anterior a mi cumpleaños apenas pude dormir. Repasé mentalmente cada paso del plan, cada contingencia, cada posible resultado. Me levanté antes del amanecer y caminé por la mansión que pronto dejaría atrás, tocando los muebles, los cuadros, los objetos que habían sido testigos de mi vida con Roberto, del crecimiento de Lucas, de tantos recuerdos buenos y malos. Me detuve en la habitación que había sido de mi hijo cuando era niño, ahora convertida en estudio. En el fondo de un armario, detrás de viejos libros de derecho, había guardado una caja con sus dibujos infantiles, sus primeras cartas, fotografías de nosotros tres como la familia que una vez fuimos. Tomé una de esas fotos. Lucas a los 7 años, sentado en mis rodillas mientras Roberto nos abrazaba a ambos, y la guardé en el bolsillo de mi bata. ¿Dónde nos perdimos?, susurré a la imagen de mi hijo niño, con esos ojos inocentes que ahora solo mostraban frialdad o lástima hacia mí. Mientras regresaba a mi habitación, escuché a Vanessa y Lucas discutiendo en su dormitorio. Me detuve junto a la puerta, entreabierta, oculta en las sombras del pasillo. «No estoy seguro de esto», decía mi hijo. «Tal vez deberíamos posponer la fiesta. Mamá ha estado especialmente confundida estos días. Ya hemos invitado a todos, Lucas. Cancelar ahora solo llamaría más la atención. Además, el doctor Mendoza dice que estas celebraciones pueden tener un efecto positivo, despertar recuerdos. No es solo la fiesta, es todo este asunto de la interdicción. ¿Estamos seguros de que es lo mejor para ella? Parece tan drástico. Drástico. Lucas, tu madre ya ni siquiera recuerda qué día es. La semana pasada la encontré tratando de salir de casa a medianoche, diciendo que tenía que ir al juzgado. ¿Qué pasará cuando empiece a encender la cocina y se olvide de apagarla? ¿O cuando salga a la calle y no sepa volver? La interdicción no es para castigarla, es para protegerla. Lo sé, pero si quieres hacer algo por tu madre, deja que quienes sabemos cuidarla nos encarguemos. Tú concéntrate en el bufete. Esos nuevos clientes que mencionaste el otro día, ¿no tenías una reunión importante con ellos pronto? Sí, pero puedo posponerla. No deberías. En momentos como este es cuando más necesitamos asegurar el futuro económico. Las facturas médicas de tu madre no harán más que aumentar. Escuché a mi hijo suspirar, cediendo como siempre ante Vanessa. Sentí una mezcla de decepción y alivio. Decepción porque seguía bajo su control, pero alivio porque quizás aún había esperanza para él. No parecía estar completamente al tanto del envenenamiento, solo de la supuesta demencia y la interdicción. Retiré silenciosamente a mi habitación, más decidida que nunca. Mi hijo merecía saber la verdad, incluso si esa verdad lo destruía temporalmente. Era la única forma de salvarlo. El día de mi cumpleaños amaneció radiante. Permití que Vanessa me ayudara a vestirme, a elegir joyas, a peinarme, sus manos en mi cabello, las mismas manos que vertían veneno en mi comida. Me preguntó si mi difunto marido había dejado alguna joya especial que quisiera usar. Le hablé entonces del collar de esmeraldas guardado en la caja fuerte de mi habitación. ¿Podrías traerlo, querida?, pedí con voz frágil. La combinación es... Fingí confusión. Oh, creo que la he olvidado. No te preocupes, suegra, respondió con dulzura fingida. Lucas debe saberla. Por supuesto que la sabía. Era la fecha de nacimiento de Roberto, una fecha que mi hijo jamás olvidaría. Lo que ellos no sabían era que había cambiado la combinación hace semanas. Dentro de la caja fuerte, junto al collar, había dejado una sorpresa que encontrarían más tarde.
Los invitados comenzaron a llegar a las 8. Fingí reconocer solo a algunos, abrazando con especial cariño a Carolina y a mis aliados. Vanessa y Lucas se mostraban atentos, explicando discretamente a los invitados que mamá tiene días buenos y días malos. Los escuché mientras fingía admirar un arreglo floral. A las 9 todos nos dirigimos al comedor. Habían dispuesto una mesa preciosa, con mi vajilla favorita y copas de cristal tallado. Tomé mi asiento en la cabecera, con Lucas a mi derecha y Vanessa a mi izquierda. El primer plato fue servido sin incidentes. Conversaciones educadas, risas ocasionales, miradas de preocupación hacia mí cuando parecía perderme en mis pensamientos. Para el plato principal, noté cómo Vanessa se excusaba brevemente. La cámara oculta en mi bolso registró su visita a la cocina, donde añadió algo al vino tinto reservado exclusivamente para mi copa. Cuando regresó, sonreía. Una sonrisa que decía: «Esta noche es la noche». Después de la cena, llegó el momento del brindis. Lucas se puso de pie, copa en mano. «Quiero proponer un brindis por mi madre», dijo con voz clara, «por sus 63 años de sabiduría, fuerza y amor incondicional». Todos se pusieron de pie. Vanessa personalmente me entregó mi copa, la que había preparado especialmente para mí. La tomé con manos temblorosas, no por miedo, sino por anticipación. «Gracias a todos por venir», dije con voz más fuerte de lo que ellos esperaban. La familia es lo más importante en esta vida. Saber quién es realmente familia y quién no. Vi un destello de inquietud en los ojos de Vanessa. Mi discurso no sonaba como el de una mujer perdiendo su lucidez. Elevé mi copa y cuando todos estaban distraídos, mirándome, hice el movimiento por el que había practicado durante semanas. Con un giro de muñeca apenas perceptible, intercambié mi copa con la de Vanessa, que había dejado momentáneamente en la mesa para ajustar una servilleta. «Por la verdad», dije mirándola directamente, «porque siempre sale a la luz. Bebimos». Vi cómo Vanessa vaciaba su copa, mi copa, con confianza. Lucas también bebió, ajeno al intercambio que acababa de ocurrir. Esperé 10 minutos. 10 minutos de conversación banal, de sonrisas educadas. Y entonces, como habíamos planeado, Carolina se puso de pie. «Elisa», dijo con voz clara, «creo que es momento de entregar tu regalo de cumpleaños, mi señal». Me levanté sorprendiendo a Lucas y Vanessa con mi repentina estabilidad. Caminé hasta el centro del comedor sin vacilación, sin la fragilidad que había estado fingiendo durante meses. «Tienes razón, Carolina», respondí. «Es el momento perfecto». Con un gesto, uno de mis invitados, técnico en audiovisuales, activó el proyector que habíamos instalado discretamente. En la pared del comedor aparecieron las imágenes. Vanessa administrando sustancias en mi comida, sus conversaciones con Mendoza, las transferencias bancarias, todo. El comedor se sumió en un silencio sepulcral. «Durante 40 años juzgué criminales», dije con la voz que utilizaba en la corte. Pensé que después de retirarme, dejaría atrás la maldad humana. Nunca imaginé encontrarla en mi propia casa, servida por las manos de mi nuera y permitida por mi propio hijo. Lucas se puso pálido. Vanessa intentó levantarse, pero ya estaba sintiendo los efectos de su propio veneno. No la dosis que ella había preparado para mí esta noche. Esa habría sido fatal, sino una versión diluida que Carolina había preparado. Lo suficiente para hacerla experimentar lo que yo había sufrido durante meses. He presentado cargos formales contra Vanessa Morales y Alejandro Mendoza por intento de envenenamiento, abuso de persona mayor y conspiración, anunció Carolina, mostrando los documentos oficiales. Los oficiales están esperando fuera.
Vanessa comenzó a balbucear, sus palabras incoherentes por efecto de la droga. Lucas me miraba con una mezcla de horror y vergüenza. «Mamá, yo no sabía...» Yo pensé... «¿Pensaste qué, hijo? ¿Que tu madre estaba senil? ¿O preferiste creerlo para justificar tu ambición?» En ese momento, el doctor Mendoza, que también había sido invitado, «Mantén cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos», intentó escapar discretamente. 2 oficiales de policía vestidos de civil lo interceptaron en la puerta. Me acerqué a Lucas, que permanecía paralizado en su silla. En la caja fuerte, la que no pudiste abrir hoy, no solo estaba el collar de esmeraldas, también había una carta de tu padre, escrita antes de morir. Una carta donde confesaba que tú no eres su hijo biológico, sino fruto de una relación que tuve antes de conocerlo. Roberto te amó como propio, nunca hizo diferencias, y yo te amé con toda mi alma. La revelación golpeó a Lucas como una bofetada. Era la verdad que había guardado durante décadas, la que Roberto y yo acordamos llevarnos a la tumba. Pero aún así, continué, a pesar de no compartir su sangre, heredaste lo peor de él, su codicia, la misma que lo llevó a cometer fraudes en su empresa, fraudes que yo encubrí, sacrificando mi integridad profesional por amor. Un sacrificio que claramente no mereció, como tampoco lo mereces tú. Los invitados observaban atónitos la escena. No era solo una fiesta de cumpleaños, era un juicio. Y yo era juez y parte. Vanessa comenzó a convulsionar ligeramente, sus síntomas empeorando. El toxicólogo presente intervino rápidamente, administrándole el antídoto que había traído. No quería su muerte, solo su justicia. «Lucas», dije finalmente, «no presentaré cargos contra ti. El saber que perdiste mi confianza y mi fortuna será suficiente castigo. He transferido todos mis bienes a una fundación para víctimas de abuso doméstico. No recibirás nada más de mí, excepto la oportunidad de reflexionar sobre tus acciones. Mi hijo, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo», comenzó a llorar en silencio. Lo que quedaba de nuestra familia se desmoronaba ante sus ojos, y esta vez no había forma de reconstruirla. Los oficiales entraron y se llevaron a Vanessa y a Mendoza. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, excepto Carolina y mis aliados más cercanos, que permanecieron a mi lado. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé sola en la mansión por primera vez en años. Recorrí las habitaciones vacías, los espacios que una vez estuvieron llenos de lo que creí era amor familiar. La casa, normalmente silenciosa, parecía ahora retumbar con ecos de todo lo ocurrido. En algunas habitaciones aún se podían ver las copas de champán a medio terminar, los platos con restos de pastel, las servilletas arrugadas, evidencias de una celebración que se había transformado en un juicio. Entré en la habitación de Lucas y Vanessa. Los cajones estaban abiertos, las puertas del armario de par en par, ropa tirada por todas partes. Habían empacado apresuradamente. En el baño encontré frascos de pastillas idénticos a los que Vanessa me daba diariamente. Los mismos que el toxicólogo había identificado como compuestos de escopolamina y otros fármacos psicoactivos. Sobre la cama matrimonial, donde tantas noches debieron conspirar contra mí, había una fotografía que Lucas había olvidado en su huida. Nos mostraba a los 3, él, Roberto y yo, en su graduación de la Facultad de Derecho. Éramos felices, entonces, o al menos eso creía yo. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo? ¿En qué momento mi hijo había decidido que mi fortuna valía más que mi vida? Tomé la fotografía y la llevé conmigo a mi propio dormitorio. Allí, finalmente, me permití lo que había estado conteniendo durante toda la confrontación. Lloré. Lloré por la familia perdida, por la traición, por la soledad que ahora se extendía ante mí como un desierto infinito.
Cuando las lágrimas se secaron, me acerqué a la caja fuerte que Vanessa nunca había logrado abrir. Introduje la combinación correcta. La fecha de mi nombramiento como jueza, no el cumpleaños de Roberto como todos asumían. Y extraje el contenido. Además del collar de esmeraldas, había documentos que ni Lucas ni Vanessa habían visto. Jamás. La verdad sobre el origen de mi hijo. La carta que Roberto había escrito antes de morir contenía toda la historia. Cómo habíamos intentado concebir durante años sin éxito. Cómo, desesperada, había mantenido una breve relación con un colega durante una separación temporal de nuestro matrimonio. Cómo, al descubrir mi embarazo, Roberto había decidido perdonar y aceptar al niño como propio, con la condición de que nadie conociera jamás la verdad. Te amé desde el primer momento en que te vi. Escribía Roberto a Lucas en la carta que mi hijo jamás había leído. No porque llevara mi sangre, sino porque eras parte de la mujer que amaba. Perdoné porque comprendí que el amor verdadero trasciende el orgullo y los errores. Espero que algún día, si lees esto, puedas comprender que la familia no se define por la genética, sino por el amor incondicional. Palabras sabias de un hombre que había demostrado más nobleza que cualquiera que haya conocido. Palabras que, quizás, algún día mi hijo estaría listo para escuchar. Pero no hoy. No después de todo lo ocurrido. Guardé la carta en un sobre nuevo y lo sellé. Luego, siguiendo un impulso, tomé papel y pluma y comencé a escribir mi propia carta para Lucas. No hablaba de perdón ni de reconciliación. Era demasiado pronto para eso. Sino de verdad, de consecuencias, de la justicia que, aunque dolorosa, era necesaria. La lección más importante que aprendí en todos mis años como jueza, escribí, es que la verdadera justicia no busca destruir, sino reparar. No busca castigo, sino equilibrio. Te he fallado como madre al no ver tus debilidades, al no protegerte de personas como Vanessa. Pero tú también me fallaste como hijo al permitir que el veneno de la codicia nublara tu juicio, al elegir creer en una mentira conveniente en lugar de cuestionar lo que estaba ocurriendo ante tus ojos. Terminé la carta con una oferta. Cuando estuviera listo para escuchar toda la verdad, cuando hubiera hecho verdadera penitencia por sus acciones y omisiones, yo estaría dispuesta a hablar. Hasta entonces nuestros caminos debían separarse. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se coló por mi ventana, ya había tomado todas mis decisiones. Llamé a Carolina, quien llegó una hora después con los documentos que habíamos preparado. ¿Estás segura de esto, Elisa?, me preguntó mientras revisábamos los papeles. Es una cantidad considerable de dinero. Completamente segura, respondí, firmando cada documento. Esta mansión, con todos sus recuerdos envenenados, ya no puede ser mi hogar. Y mi fortuna, bueno, ahora servirá para algo realmente valioso. Los documentos transferían la propiedad de la mansión y la mayor parte de mis bienes a una fundación recién creada para asistir a víctimas de abuso doméstico y explotación de adultos mayores. Carolina sería la presidenta del consejo directivo y yo participaría como asesora mientras mi salud lo permitiera. Había reservado solo lo suficiente para vivir cómodamente en una pequeña casa frente al mar que había comprado secretamente meses atrás, cuando mis sospechas sobre Vanessa comenzaron a confirmarse. ¿Y qué hay de Lucas?, preguntó Carolina, mientras sellaba los sobres. He dejado provisiones para él también, respondí con una mezcla de tristeza y determinación. Un fideicomiso modesto que se liberará en cuotas anuales, condicionado a terapia psicológica y servicio comunitario. No lo dejaré en la miseria, pero tampoco le daré los medios para que Vanessa lo siga manipulando. ¿Y si intenta impugnar el testamento? Es abogado, después de todo. Que lo intente. Sonreí por primera vez en días. Todos los documentos están en orden
y las cláusulas son impecables. Además, tenemos suficientes pruebas de sus acciones como para contraatacar con cargos criminales si decide ese camino. Creo que es suficientemente inteligente para aceptar lo que le ofrezco. ¿Le dirás algún día la verdad sobre su padre biológico? Miré la carta sellada sobre mi escritorio. Quizás, cuando esté listo, cuando comprenda que Roberto fue su verdadero padre en todos los sentidos que importan, independientemente de la sangre. Carolina asintió. Nos conocíamos desde hace tanto tiempo que no necesitábamos muchas palabras para entendernos. ¿Cuándo te irás?, preguntó finalmente. Hoy mismo. Ya he empacado lo necesario. Marta vendrá después por el resto de mis pertenencias personales. Nos abrazamos largamente. Carolina había sido más que una colega. Había sido mi confidente, mi apoyo, mi cómplice en este plan que finalmente había llevado justicia a una situación tan dolorosa. «Cuídate, Elisa», me dijo al separarnos. «Y no dudes en llamarme si necesitas cualquier cosa». «Lo haré. Gracias por todo, Carolina. Pocos amigos habrían hecho lo que tú hiciste por mí». Cuando se fue, realicé una última ronda por la casa. En cada habitación, en cada rincón, había memorias. Roberto leyendo en su sillón favorito, Lucas dando sus primeros pasos en el jardín, cenas familiares, celebraciones, discusiones, reconciliaciones. La vida completa que habíamos construido, juntos. La vida que ahora dejaba atrás. Me detuve en el comedor, donde menos de 24 horas antes había ocurrido la confrontación final. Aún podía ver con claridad la expresión de Vanessa cuando comenzó a sentir los efectos de su propio veneno. El horror en sus ojos cuando las imágenes de sus crímenes se proyectaron en la pared. La confusión y el arrepentimiento tardío en el rostro de Lucas. El momento en que tomé la copa envenenada de manos de Vanessa y luego la intercambié con la suya, había sido la culminación de meses de planificación, de sufrimiento, de paciencia, por la familia. Había dicho, sabiendo que ese brindis marcaría el fin de la nuestra tal como la conocíamos. Lo que vino después fue casi como una experiencia extracorporal. Vanessa comenzando a balbucear, sus pupilas dilatándose, sus movimientos volviéndose torpes mientras el veneno que había preparado para mí hacía efecto en su propio cuerpo. Mendoza intentando explicar médicamente lo que ocurría, hasta que las imágenes en la pared lo mostraron a él mismo preparando y entregando las sustancias tóxicas. Lucas, paralizado entre su esposa convulsionando y las evidencias irrefutables de su crimen, sin saber a quién acudir, a quién apoyar. Su expresión cuando le revelé que no era hijo biológico de Roberto, que toda la fortuna que tanto codiciaba provenía de un hombre que lo había amado sin reservas, a pesar de no compartir su sangre. «Lo siento, mamá», había susurrado cuando los oficiales se llevaban a Vanessa y a Mendoza. «No sabía. No quería creer». «Lo sé», había respondido yo, sintiendo no satisfacción sino un profundo cansancio. «Pero a veces, no querer ver es tan culpable como participar activamente. Tuviste opciones, Lucas. Elegiste la comodidad de la ignorancia». Salí al jardín una última vez antes de partir. La mañana era clara, fresca, con esa luz dorada que tanto amaba Roberto. Me senté en nuestro banco favorito, bajo el roble que habíamos plantado cuando nos mudamos a esta casa, ahora un árbol majestuoso que había sido testigo de toda nuestra historia familiar. Sentí una extraña paz, no la paz de la satisfacción o del triunfo, sino la que viene después de una larga batalla, cuando el humo se disipa y, aún en medio de las ruinas, se vislumbra la posibilidad de un nuevo comienzo. En mi bolso llevaba los documentos de mi nueva casa, las fotos más queridas,
las cartas más significativas y un pequeño álbum con recortes de mis casos más importantes como jueza. Lo esencial de mi vida pasada, lo necesario para construir una nueva. Marta llegó puntual, como siempre, para llevarme al aeropuerto. Mientras cargaba mis maletas en el auto, miré por última vez la mansión que había sido mi hogar durante décadas. No sentí tristeza ni nostalgia, solo alivio. Las paredes que habían sido testigos de tanto amor también habían presenciado la mayor traición de mi vida. Era tiempo de dejarlas atrás. ¿Lista, jueza Montero?, preguntó Marta con su familiar formalidad. Lista, Marta. Y por favor, después de tantos años, creo que puedes llamarme simplemente Elisa. Durante el trayecto al aeropuerto, Marta me actualizó sobre los acontecimientos de la mañana. Vanessa y Mendoza permanecían detenidos, sin posibilidad de fianza debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga. Lucas había sido liberado tras prestar declaración, pero estaba bajo investigación por posible complicidad. Los medios ya especulaban sobre el caso, aunque Carolina había logrado mantener los detalles más escabrosos fuera del alcance público, por ahora. El abogado de Vanessa está intentando alegar que ella también fue manipulada, que Mendoza la coaccionó, me informó Marta. Pero con las grabaciones y las pruebas toxicológicas, tienen pocas posibilidades. Típico de ella, comenté, siempre buscando a alguien más a quien culpar. ¿Y Lucas? Su situación es complicada. Las pruebas sugieren que conocía la interdicción planeada, pero no necesariamente el envenenamiento. Su abogado está negociando con la fiscalía. Asentí en silencio. La idea de mi hijo enfrentando cargos criminales aún me dolía profundamente, pero ya no era mi batalla. La justicia, a la que había dedicado mi vida, debía seguir su curso sin mi intervención. En el aeropuerto, tras despedirme de Marta, me dirigí a la sala de embarque con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Mi nuevo destino me esperaba. Un pequeño pueblo costero donde nadie me conocía, donde no sería la jueza Montero, sino simplemente Elisa, una mujer mayor iniciando un nuevo capítulo de su vida. Mientras esperaba la llamada para abordar, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Lucas. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que asumiré mi responsabilidad en todo esto. Vanessa me manipuló, sí, pero yo permití esa manipulación. Debí haber cuestionado, debí haber investigado. Falté a todo lo que me enseñaste sobre integridad y justicia. No te pido que me perdones ahora, solo que sepas que intentaré ser mejor persona, por ti y por papá. Te quiero. Leí el mensaje varias veces, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. No respondí. No había respuesta posible en ese momento. Solo el tiempo diría si las palabras de mi hijo eran sinceras o solo otra manipulación para asegurar su parte de la herencia. Pasajeros del vuelo 857 con destino a Valencia, por favor dirigirse a la puerta de embarque número 5. Era mi llamada. Guardé el teléfono y tomé mi equipaje de mano. Al caminar hacia la puerta sentí como si dejara atrás no solo una ciudad y una casa, sino toda una vida, la vida de la jueza Elisa Montero, con sus triunfos y sus tragedias, sus aciertos y sus errores. Delante de mí se extendía lo desconocido, una casa frente al mar, una fundación por construir, quizás nuevas amistades, seguramente nuevos desafíos, y la libertad de ser simplemente yo misma, sin el veneno de la traición corriendo por mis venas. En mi mente resonaban las palabras que tantas veces había pronunciado al concluir un caso particularmente difícil. La justicia no siempre trae paz, pero siempre trae verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento sobre el cual podemos construir una vida genuina. Mientras abordaba el avión,
Dejando atrás la ciudad que había sido mi hogar durante toda mi vida, una certeza me acompañaba. Había enfrentado la peor traición imaginable y había sobrevivido. Había visto a mi nuera envenenando mi bebida y, en vez de confrontarla inmediatamente, había permitido que me sirviera una última vez, convirtiéndome no en su víctima, sino en su juez. 40 años impartiendo justicia no me prepararon para enfrentar la injusticia bajo mi propio techo, pero me enseñaron que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación. El veneno a veces viene en copas de cristal fino, servido por manos que juraron amarte, y a veces la justicia requiere que dejes que te sirvan, para que todos vean la verdad que se esconde en el fondo de la copa. Yo vi a mi nuera envenenando mi bebida y dejé que me sirviera, porque a veces el mejor veredicto es aquel que el culpable pronuncia contra sí mismo.